Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, capítulo 24, el primer libro de Samuel, el versículo 14. La maldad engendra maldad, dice el viejo refrán, pero yo no alzaré mi mano contra ti. Esto le dice David a el rey Saúl. Yo no alzaré mi mano contra ti. Absolutamente yo no me voy a meter en este problema. Y entonces es un refrán, ¿verdad? Porque nosotros decíamos que era inevitable que Saúl fuera juzgado y que perdiera el trono. Pero esto tenemos que saber que era totalmente asunto de Dios cumplirlo y no era asunto de nadie más. Y eso es lo que David le está diciendo, ¿verdad? Que el Señor juzgue entre tú y yo. Pero yo absolutamente no me voy a vengar de ti. Yo no me voy a vengar de ti. Por eso ya no te maté. Tú eres el ungido del Señor. Pero con eso también le está llamando de cierta manera a una reconciliación. La reconciliación se realiza primero con nosotros mismos, ¿verdad? Por eso en el curso anterior habíamos hablado algo sobre cómo se hace la misma confesión. La confesión que nosotros hacemos no es simplemente ir a hablar con el sacerdote. El primero ya es el confesarse con Dios, por decir así, porque hacer tu examen de conciencia. De colañemo ya tu conciencia es la voz de Dios. En tu conciencia vos encontrás, mirás y entendés qué es lo que hiciste. Tu conciencia, aunque tú lo quieras, no puedes engañarle a tu conciencia. Si vos robaste, vos sabés muy bien que robaste. Si vos tocaste lo ajeno, sabés muy bien que tocaste lo ajeno. Si vos estás haciendo venta de influencia, esas cosas, sabes muy bien que lo estás haciendo así. Si vos estás pidiendo mesa web un $250,000 para ponerle a alguien en una jerarquía, no sé, de comisario, de policía, etc. De reico abona la ella poena. De reico abona. Tu conciencia. Si vos estás haciendo licitaciones ahí no tan buenas que digamos, vos sabés muy bien. Y de esas cosas son las que nosotros no nos curamos, al contrario. Cada vez más todos estamos aprendiendo a hacer eso. Todos estamos aprendiendo a hacer eso, ¿entiendes? En vez de que ya cuera. Quiere decir que con Ñandeyara Ñande Aveña Monguetá y Naya. No sé si ella más se abuela, mi hijo, todo eso cae en bolsa rota.
dan con la otro barril sin fondo y ahí ya la gente, ese es un barril sin fondo, ¿verdad? Ese en otro sentido se usa más, ese barril sin fondo, cuestión de plata, los de barril sin fondo, más barril sin fondo, nunca, no puede estar. Y el otro bolsa rota es una forma de decir, ¿verdad? Que ñañe en bareí, ¿verdad? Porque, no sé, yo pienso que si nosotros no hacemos una verdadera educación, si no entramos, eso que yo les dije en otra oportunidad, la educación de la conciencia, educación de la conciencia. Ese fue todo un trabajo interesantísimo y todo un libro, porque sobre eso sale 6 años de un proyecto en la parte educativa de la congregación salesiana. Ya hace tiempo, ahora mismo no recuerdo, pero habrá sido cerca de 1990, por ahí, tal vez un poco más, ¿verdad? La educación de la conciencia, o si no fue antes luego. Pero era interesante, todo un capítulo, ¿verdad? Cómo educamos a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, la educación de la conciencia, porque es lo esencial y lo fundamental, porque aquí decimos está la voz de Dios. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3, versículo 8, Dios que pasea por el jardín, camina, el halaj, y ahí, en ese caminar de Dios, el hombre escucha, dice, era a la brisa de la tarde, a la brisa de la tarde. Ustedes saben que la misma palabra, esa, la brisa, también significa justamente la conciencia. ¿Entienden? La palabra en su acepción significa, el hebreo tiene muchas acepciones y es muy interesante, ¿verdad? O sea, lo tenue, lo suave, lo que nosotros llegamos a entender de lo que va pasando en la vida, pero a través de la conciencia, vamos viendo, vamos observando. Y entonces vamos también nosotros clasificando incluso todas las cosas que van pasando. Bueno, y desde aquí nosotros podemos entender esto, ¿verdad? Entonces, a la brisa, esa es tu conciencia. Y aquí le está hablando y le está diciendo, yo no alzaré mi mano contra ti. Que el que me venga a mí y de ti sea el Señor, el responsable. ¿Pero por qué? Porque va a haber un diálogo contigo. Y por eso le estaba diciendo que los pasos de una confesión también que nosotros hacemos primero es la relación, ¿verdad? Que tenemos que hacer en nuestra conciencia con el Señor. Y ande el año mañana o bebena. Tu relación con Dios, tu relación con tu hermano, tu relación con las cosas, tu relación contigo mismo. Luego, el segundo es el dolor de los pecados. El dolor de los pecados quiere decir, Señor, la ya puedo, pero no impone. El haya puedo, Señor, no es lo justo, ¿verdad? Alguno dice, Padre, pero yo no me arrepiento porque se gustado ve así, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, ¿verdad? El dolor de los pecados quiere decir que vos te des cuenta, y esa, entre el bien y el mal te diste cuenta, y bueno, listo, ánimo muchacho. Y ahí viene, el tercero recién es ir a hablar con el sacerdote. Pero ya voy para ir, años como que está la país, ni les voy a improvisar, ni de yo no sé, no. Y cuando yo era, pero sin de hoy en el año confesar, de hoy cuando va en la va a hablar de bondad, va a hablar de yapua, va a hablar de infidelidad, va a hablar de lo que sea, de recuaube. Y no te me queden cosas superficiales que no tienen razón de ser. Ni vengas a contarme cosas de otros. No. Es tu actitud. Estamos viendo eso. Cuarto, ahí recién viene, ¿verdad? En el cuarto viene enmendar el pecado que hemos cometido. Y quinto es cumplir con lo que vos te propusiste como compromiso para salir de ese pecado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento.
su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Mas rezaba como quien amaba. Las Ave Marías yo rezaba y siempre comía unas palabras y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Después fui creciendo. Y eché en el olvido mis oraciones. Llegaba a mi casa disgustado y cansado, y de hablarte nunca me acordaba. Anduve dudando, hoy recuerdo de cosas divinas que me enseñaba. En mí estaba muerto aquel niño inocente. Mis caminos de ti se alejaban. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios.
es muy grande, no se acaba. La madre no olvida al que se marcha. Hoy llego a mi casa disgustado y cansado, pero rezo como ayer rezaba. Las mismas palabras y ahora rezo. A veces olvido y hasta me duermo. No importa dormirme sin rezar lo debido, pues está mi corazón contigo. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 24 del primer libro de Samuel. Estamos con Samuel, capítulo 24, que nos ayuda, ¿verdad?, a hacer un camino interesante. Aquí tenemos la recriminación de David a Saúl, ¿verdad? David a Saúl le recrimina, le dice, bueno, tenemos que hacer mejor las cosas, etcétera, etcétera. Es muy importante, ¿verdad?, que veamos esto y que procuremos también entenderlo y asumirlo. Bueno, ahora cuando dice que el Señor juzgue entre tú y yo y que Él me vengue de ti, pero mi mano no se alzará contra ti, viene esta reflexión suya, ¿verdad? Porque la maldad engendra maldad. Es lo que nosotros estamos subrayando ahora, ¿verdad? La maldad engendra maldad. Cuanto más ñaña y cuanto más traemos violencia, más violencia después tenemos. Esa es la realidad nuestra, queridos hermanos. El hombre es un ser complicado, bastante complicado somos, ¿verdad? La maldad que nosotros tenemos en no dar a la gente la dignidad y despojarle de sus bienes, despojarle de su dignidad y meterlo en una situación también de despojarlo, es lo que hoy nos hace que nuestras casas, nuestras murallas tengan, no sé, 3, 4, 5 metros de altura, con ese alambre, llégate cu, ñaña está con bubes cárceles. Hoy habíamos muy llegate electrificado, habíamos llegado las cámaras, habíamos muy llegado guardia, no debe. Mira cómo andamos. A cuanto más andemos, más veces llegó, ¿verdad? Cuanto más estamos con esas cosas, más necesitamos seguridad, ¿verdad?
Y después, claro, peleamos, decimos, hay mucha inseguridad. Viene el pobre que quiere, ahí un presidente que quiere poner seguridad, pero enseguida, hoy ¿qué hay dentro de una maraña que después es difícil, ¿verdad? Como estamos hablando anteriormente, para ponerle a un comisario, para ponerle a alguien, para que pueda ascender, yo tiene $250,000, a la corona, ya es enseñante. Y así esas cosas, así es sencillo. Ustedes saben más que yo algunas cosas ante la igualdad, diga tú y las de paz, todo lo que pasa, ¿verdad? Porque son situaciones bastante terribles. Entonces quiere decir que nos falta y justamente estas actitudes, estas son las actitudes verdaderas de la Biblia que nos tienen que ayudar para que podamos cambiar. Yo sé que este libro, el libro de Samuel, es un libro político, ¿verdad? O sea, es para los políticos, porque todo es política, eso sabemos. Todo es política, porque polis quiere decir ciudad, pueblo. Quiere decir entonces el hombre de por sí que vive en comunidad. Pegamos la polis. Y todos vivimos en polis, y entonces todos tenemos nuestra política. Si vos te callás y no decís nada, esa es tu política dentro de tu comunidad. Hoy otro Zapucaya, y bueno, esa es su política en relación a la comunidad. Hay otros que se reúnen, que arman alguna trifulca por ahí, peala y política la llevan dentro de su comunidad, porque todos actuamos dentro de una comunidad. Todos actuamos dentro de la comunidad. Hagamos lo que hagamos, siempre tenemos una influencia dentro de la comunidad. Siempre, siempre. Eso es inevitable, porque hacemos parte de una comunidad. Si yo me cago y no digo nada, y bueno, esa es mi política. Sí, no llevo más a ver, si aquí está, a ver, si anda apenas más a ver, si anda botella a ver, si estorba, si anda estorba, si va a ver, está ahí. Otros dicen, no, aquí no podemos eso, ¿verdad? Tenemos que. Y fíjense que eso va en nuestra cultura, ¿verdad? Que también se va renovando los tiempos. Este es nuestro tiempo ahora, a ver, ¿en qué tiempo estamos? ¿Cómo somos nosotros, verdad? Los que pasaban anteriormente, hace 35, 40 años, estaban con otras cosas. Algunos ya Manombama, otros más o menos Yituyapama, otros que, ¿verdad?, que pelearon, que lucharon, que no bajaron la voz, y así. Yo recuerdo a Monseñor Ismael Rolón, por ejemplo, ¿verdad? Tuve la dicha, ¿verdad?, por ser salesiano, justamente, de visitarle, por ejemplo, varias veces allá en Upacaraí, el que le llamaba mi oasis. Ahí por amigo, ahí de esa terraza allá arriba del colegio, ahí era el seminario, ¿verdad? Se miraba todo el valle ahí de Upacaraí, después allá las serranías de Cacupé, a Motor de Chapirayure, Chaparaguaribe, allá. Hermoso es, bueno, mi oasis, luego se llama desde mi oasis. Bueno, y todo eso te hace pensar cada uno que vivió en su tiempo. La maldad engendra maldad y la bondad engendra bondad. Entonces David, la actitud que nos presenta aquí dice, yo no alzaré mi mano contra ti. Justamente entonces con eso está diciendo David, no puedo hacer la chepo. Nañona y no sé. Shenda Yuseigo Avejina lleva añemo ines contra ella por peaya por amor, sino que se añemo y tago ave lleva a mañana esa jangua, entonces peña pregunta, bueno, vamos a ver un poco, pero yo no alzaré mi mano contra ti. Que sea el Señor, ¿verdad?, que en todo caso Él me vengue de ti, pero yo jamás. Volvemos enseguida con más en de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. El cielo se abrió, bendita la noche, nació el Redentor, bendita la noche, de luz y esplendor, el pequeño niño es verbo de Dios, junto a María y José. Hoy yo te contemplaré, don sagrado del Señor, Jesucristo Salvador, junto a María y José. Hoy yo te contemplaré, don sagrado del Señor, Jesucristo Salvador. Bendita la noche de paz y amor, ángeles cantan al Hijo de Dios, junto a María y José. Hoy yo te contemplaré, don sagrado del Señor, Jesucristo Salvador, junto a María y José. Hoy yo te contemplaré, don sagrado del Señor, Jesucristo Salvador. Nadie imaginaba que en este lugar la salvación del mundo entero está. La creación te adora, conmovida está, gozo y esperanza traerás. Junto a María y José, hoy yo te contemplaré, don sagrado del Señor, Jesucristo Salvador. Directamente desde el espacio al Hospital Pediátrico del Papa, el astronauta italiano Walter Villadei visitó a los niños ingresados en el Bambino Gesù. Muchos confesaron que de mayor quieren ser como él y poder viajar fuera del planeta Tierra. Allora, la domanda di Vincenzo è: cosa devo fare per diventare un astronauta? Beh, innanzitutto devi iniziare ad andare a scuola. Otros hicieron la tan esperada pregunta sobre el espacio. Hai visto gli alieni? Me l'aspettavo questa domanda. Ti faccio io la domanda: come te li immagini gli alieni? Verdi. Perché verdi poi? Perché gli alieni dovrebbero essere per forza verdi? Questo non lo so. El astronauta ya se había conectado con ellos por videollamada cuando estaba en una misión espacial. Les dijo que a su vuelta iría a visitarlos y cumplió su promesa.
parlato con loro dalla stazione senza avere... Hablaba con ellos desde la estación sin tener la alegría de ver sus ojos y esta mañana he visto su sorpresa al entender lo que es un astronauta de vuelta del espacio. Todos los momentos con los niños son únicos. Hacen preguntas aparentemente sencillas, pero con esa ingenuidad y espontaneidad que realmente te deja perplejo, desde la broma más simple. ¿Pero cómo hacen pis los astronautas? ¿Cómo duermen los astronautas? El Hospital Pediátrico del Papa colabora en un proyecto de investigación con la Agencia Espacial Italiana. Tiene como objetivo desarrollar un modelo preventivo para analizar la salud de los astronautas durante sus largas misiones de exploración espacial. Este proyecto también tiene importantes implicaciones en el ámbito pediátrico, ya que este tipo de estudios también servirán para comprender mejor determinados procesos degenerativos, no solo en patologías de adultos, sino también en niños. Un encuentro del que Viladei y los miembros del ejército que lo acompañaban no se fueron con las manos vacías. Los más pequeños les entregaron sus dibujos de cómo se imaginan el espacio. Quién sabe si alguno de ellos será el próximo astronauta que salga algún día del planeta Tierra. Gracias. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados, y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981 414 866 y el 0972 191 525. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos leyendo desde el libro de Jeremías, el profeta, capítulo 18, del 18 al 20. Los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén dijeron: vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la instrucción al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vengan, inventemos algún cargo contra Jeremías y no prestemos atención a sus palabras. Préstame atención, Señor, y oye la voz de los que me acusen. ¿Acaso se devuelve mal por bien para que me hayan cavado una fosa? Y continúa Jeremías también. Oye, que Jaime venían de ya en donde. Pero aquí están las dos realidades. Queridos amigos, es lo que pasa con nosotros. Tiempo de Cuaresma, segunda semana del tiempo de Cuaresma. Pero peala ñañe ponanduana. Estamos ñañande, estamos ñañande, estamos. Pero siempre, queridos hermanos, tenemos esta hermosa posibilidad. Hoy los medios de comunicación que nos hacen llegar, ¿verdad? Continuamente, por todas partes, ñañe bombardea para que podamos hacer el bien, queridos hermanos. Imparete ahí, imparete ahí. Porque siempre escuchamos cosas lindas, positivas, y más aún, no solamente por querer hablar de dulce de leche, sino que sobre todo porque estos son los valores que Dios nos está diciendo que son elementales y fundamentales para que una sociedad pueda realizarse. Cuando la ñandera pena, cuando la GPS y negativa la ñase, pemba eva y está, ¿verdad? Y sin embargo, y yo veo ahí a llevar. El Señor justamente, y aquí a través de Jeremías, vengan, tramemos un plan contra Jeremías porque no le faltará la instrucción. Es decir,
Y después la iba a ir con aoñe eajina, con aoñe embareíña dejina. Esto me disturba, esto no me gusta. Lo que dice el profeta, lo que dice Dios, lo que dice la iglesia, lo que dice, en fin, el que predica. Y después viene la segunda parte, tramemos, vamos a hacerlo desaparecer, inventemos algún cargo contra él. Y después entonces, evidentemente, ¿acaso se devuelve mal por bien para que me hayan cavado una fosa? Dice Jeremías. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 24. Y esta es una frase, como dice aquí, dice el viejo refrán. Utiliza a sí mismo la geógrafa, ¿verdad?, del autor sagrado, cuando habla de esto, que la maldad engendra también maldad. Pero lo importante, yo no alzaré mi mano contra ti. Nosotros ya decíamos que David tenía que haber sido juzgado, ¿verdad? Pero sin embargo, no, absolutamente, David dice no, absolutamente. Y entonces de los impíos, o sea, de la maldad, siempre va a salir, lo único que va a salir es impiedad. De los impíos, esta maldad va a salir solamente ellos. Entonces ya te está clasificando. Solamente el impío, solamente el malo, solamente el que está en la corrupción, solamente el que hablamos hace rato en nuestra conciencia, upeamante con las upeos ya pota upea la iba y mía. Entonces, por eso yo digo, bueno, eso de la formación de la conciencia, la educación de la conciencia, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos caminar, verdad? Es importante, es importante. Y algunas veces nosotros, solamente por cuestión política o por cuestión de maldad, dejamos a las personas de lado, ¿verdad? Ponemos a las personas de lado. Personas que no tienen que ver nada en el entierro, como decir, no tienen velas en el entierro. Solamente por un interés político y económico que nosotros tenemos, lo dejamos de lado. Hay personas que valen mucho y que sin embargo lo hemos ladeado y lo tenemos ahí crucificado porque naña de usted, simplemente o porque nos hicieron la contra. Entonces la maldad engendra maldad. Claro, hacer personas cultas, hacer personas buenas, hacer personas con grandes capacidades, nunca se van a meter a pelear por eso, aunque le pesen encima situaciones terribles, ¿verdad? Porque mira que la maldad te hace de todo. Te mandan ante los jueces, te mandan esto y aquello, y entonces te dejan ahí, en el famoso freezer, te dejan en situaciones bastante difíciles. Y bueno, por eso esta frase que la maldad engendra maldad. David usó este proverbio para establecer un punto. ¿Cuál es el punto? Saúl, si yo fuera tan impío como tus consejeros dicen que yo soy, si yo fuera tan impío, tan malo, si yo te quiero verdaderamente matar, te quiero hacer el mal, si en verdad quisiera matarte, hubiera cometido ese impío acto en la cueva. Y yo diría más, David no le hubiese solo matado ahora en la cueva, David era el jefe
¿cómo le llaman aquí? De escolta presidencial. David estaba como jefe ahí. O sea, el que le cuidaba al rey Saúl. Entonces estaba ahí para cuidarlo, imagínense. Él mismo podía hacer su golpe de estado ahí, ¿verdad? Pero como ninguna impiedad procedió de mí cuando tuve la oportunidad, eso muestra que mi corazón no guarda impiedad hacia ti. Eso no guarda ninguna impiedad. Yo, sin embargo, estoy, ¿verdad? Estoy contigo, estoy a tu favor. Quiero tu bien, cuánto te he ayudado. Siendo ahí de la presidencial de escolta, entonces ahora me has enviado con el batallón, con el ejército, en los lugares más difíciles. Eso también lo decía muy bien aquí, que cuando ya comenzó a caerle un poco mal, cuando se dio cuenta que David ya iba a Letterí, imagino que todos le aplaudían y le decían, David mató a 10.000 y Saúl solamente a 1.000, eso ya me queda mal, me cae mal al estómago. Entonces ya es a mí, en Mondoña te vamos a mandarle ya, en los lugares más difíciles, todo toma no, ¿viste? O sea, la impiedad está en vos, Saúl, no en David. David al contrario, si tenés este reino consolidado, si tenés este Israel con sus límites que todavía estaban luchando por los límites, estaban luchando por la unificación de las 12 tribus, no, era todavía que todos ya teníamos que cantar aquí, aleluya, gloria a Dios. Incluso nosotros sabemos que cuando Saúl después muere en la pelea con los filisteos, allá hacia el norte, todo eso eran luchas por el territorio, por la hegemonía. Y después asume David. Como yo le había dicho en otro curso bíblico, a mí me gustó mucho siempre la nueva historia de Israel, ahí podemos leer, mirar un poco y entender muchas cosas de esto, ¿verdad? Cómo se presenta la situación histórica, cómo se presenta después la monarquía de David. David es el que después le da el territorio, así como nosotros entendemos hoy el territorio de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Muerto el rey visigodo Leovigildo, que había impuesto un férreo molde arriano a la iglesia de la España medieval, su hijo Recaredo, que lo sucedió en el trono, decidió enfrentar con firmeza esa herejía que se aferraba como sanguijuela a sus privilegios obtenidos durante el reinado de su padre, y para el efecto acudió a su mentor, el arzobispo de Sevilla, Leandro, quien lo había catequizado pero no bautizado, para evitar que corriera la misma suerte de Hermenegildo, su hermano mayor, al que Leovigildo había ejecutado por haberse convertido al catolicismo. Entonces Leandro le propuso la realización de un concilio al que, por orden del soberano, en aquella época los reyes tenían la prerrogativa de convocar a los prelados cuando ellos quisieran. Entonces, por orden del rey, tuvieron que asistir todos los obispos del reino. Presidido por el arzobispo Leandro y por Mausona, obispo de Mérida y el que era de mayor antigüedad, comenzaron las deliberaciones del Tercer Concilio de Toledo el 4 de mayo del año 589. Y aunque la facción arriana era mayoría y quería dar la pelea, tras varios días de acaloradas discusiones dogmáticas en las que Leandro había permanecido callado, por fin tomó la palabra. Y su exhortación fue tan sentida, brillante, elocuente y profunda que los asistentes, entre quienes también se encontraban todos los nobles y dignatarios de la corte, prorrumpieron en llanto.
Al terminar su intervención, el rey Recaredo se levantó, abjuró de la confesión arriana, oficialmente abrazó la fe católica, juró lealtad al Papa y tras él, todos los presentes, incluidos los obispos arrianos más recalcitrantes, hicieron lo propio. En cuestión de semanas, todo el pueblo, instruido por sus pastores, volvió al seno de la Iglesia Católica y desde entonces España se transformó en el bastión de la cristiandad. Leandro, nacido en Cartagena, España, en el año 535, era hijo de Severino, alto dignatario del Imperio Romano, que por exigencias de su cargo tuvo que emigrar a Sevilla, ciudad en la que su hijo adelantó sus estudios formales y en ello se destacó por su aguda inteligencia, don de gentes y un evidente liderazgo, cualidades que aprovechó tras la temprana muerte de su padre para educar a sus hermanos menores, que todos hoy forman parte del santorán católico. Fulgencio, que llegó a ser obispo de Écija, Florentina, que fue abadesa benedictina, y el gran Isidoro de Sevilla, el gran doctor, que lo sucedió a él en el arzobispado sevillano. Una vez liberado de esa obligación, ingresó a un monasterio con la idea de dedicarse a la oración, a la meditación y al ayuno, pero incapaz de callarse ante los arrianos, escribió contundentes argumentos para demostrar la falsedad de sus ideas, lo que derivó en su elección como obispo de Sevilla en el año 578. Dado que el arrianismo había permeado todos los ámbitos del reino, el arzobispo San Leandro creó una escuela en la que, además de enseñar las materias habituales, latín, retórica, gramática, matemáticas, filosofía, etc., desplegó una eficaz defensa de la fe católica mediante brillantes escritos teológicos contra la herejía arriana y con una convincente evangelización que logró sus mayores frutos al convertir al príncipe Hermenegildo, gobernador de Sevilla en ese momento, quien resueltamente desafió la autoridad de su padre, el rey Leovigildo, que era un arriano convencido, y por eso lo condenó a muerte, y de paso desterró a San Leandro, al que acusó de ser el instigador de la sublevación de su hijo. Durante su exilio en Constantinopla, San Leandro trabó una profunda amistad con el futuro Papa Gregorio Magno, que en ese momento actuaba como embajador del Papa Pelagio en la corte bizantina, relación de la que se nutrieron doctrinalmente estos dos colosos, indiscutibles puntales de la Iglesia en la Edad Media. En el 585 San Leandro volvió a Sevilla, cuando el carácter del irascible Leovigildo se había atemperado, y de hecho el mismo monarca le pidió que se encargara de la educación del nuevo delfín, el príncipe Recaredo, al que moldeó espiritualmente de tal forma que cuando ascendió al trono tras la muerte de su padre y con la ayuda de San Leandro, recuperó a todo el pueblo español para la fe católica. A continuación, San Leandro se dedicó a reforzar su escuela teológica y en ella formó una notable generación de sacerdotes y obispos. Construyó parroquias, monasterios y diferentes obras sociales, concebidas todas para ayudar a los pobres. A la par, con esa intensa actividad pastoral, San Leandro mantenía sus costumbres de monje y observaba estrictamente las reglas monacales basadas en la intensa oración, en el ayuno, en la penitencia y en la disciplina corporal. Esos excesos, con esa disciplina, al final menguaron su salud y el 13 de marzo del año 601 murió en olor de santidad en su amada Sevilla. Fue canonizado por el Papa Sixto V en 1585. Por eso hoy, 28 de febrero, día de su festividad, pidámosle a San Leandro que nos muestre el camino de la verdadera conversión. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, reflexionando sobre Samuel 24, el versículo 12 principalmente. La maldad engendra maldad. Esto es lo que estábamos viendo un poco. De por sí siempre es así. Cuanto más Ñande añado, entonces, ¿qué es lo que generamos? Estamos generando maldad en medio del grupo, ¿verdad? Entonces el grupo llega a un momento y caneó y bueno, ahí vienen todas las reacciones, ahí vienen todos los problemas. Ahora, el añá, ¿qué significa? El añá no es también simplemente un momento nuestro de ira o lo que sea, o una forma de comportamiento, sino que el añá es lo que nosotros vamos también, estilo maquiavélico, estamos organizando, ¿verdad?, para hacer, para perpetuarnos en ciertas cosas, para mantener hegemonías, para mantener monopolios y para ver cómo seguimos luchando, ¿verdad? Ahora, cuando uno hace algo que va hacia el bien de la sociedad, ciertamente que apoya mucho y hace crecer a la sociedad. Pero tenemos que mirar que tiene que ser un crecimiento de todos, ¿verdad? Tiene que ser un crecimiento que se mira desde la responsabilidad social. Y esto es bastante complicadito, ¿verdad? No todos tienen esa conciencia. Nosotros hablamos del aspecto de la conciencia, porque la conciencia es lo que dirige nuestros actos. La conciencia, de acuerdo a la educación. ¿Se acuerdan que en otra oportunidad reflexionamos también sobre qué es lo que mueve el mundo? Algunos dicen las ideas, otros dicen la economía, otros dicen la política, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, el que dijo que son las ideas las que mueven el mundo es justamente eso. Porque de acuerdo a cómo nosotros pensamos, después vamos a utilizar el dinero. Si yo soy un malo y tengo dinero, y bueno, lo voy a utilizar para la maldad. Si soy una persona súper buena que tiene ideas positivas, pero siempre es la idea, ¿viste? Entonces lo voy a utilizar para hacer crecer en un sentido positivo. Son reflexiones muy profundas, queridos hermanos, porque aquí entra el aspecto religioso muy unido con el aspecto filosófico. El aspecto filosófico es una reflexión mucho más profunda con la razón de lo que va pasando en nuestra sociedad. Y recordemos que el aspecto de fe que decimos nosotros, siempre lo miramos como un don de fe, justamente para explicar que hay muchos que no quieren entrar en este ritmo, ¿verdad? Sino que simplemente quedan en el aspecto muy concreto de la vida. El aspecto entonces que parece que el aspecto trascendental no llegan a eso. ¿Por qué? Y porque no llegan a hacer una reflexión filosófica, pero que lleve después a una reflexión que tiene que llegar hasta el aspecto trascendental, porque hay cosas, como decía Aristóteles, ¿verdad?, que hay un motor que va moviendo a otro y que va moviendo a otro, va mirando las causas, pero llegamos a un motor inmóvil. O sea, la razón no va más allá de, llega hasta un momento en el cual siempre se le vuelve cíclico, se le da la vuelta a joyo, nunca ando para ahí. Razón y busco la razón y busco la razón. Y llega un momento en el cual tengo que llegar a uno que es el autor, el propulsor de todo movimiento. Y entonces, ¿qué es lo que hace ese que está simplemente con la razón, ¿verdad? Y no va a llegar después a esto que nosotros entendemos que es un paso cualitativo en realidad. El paso de la fe. El paso de la fe es cualitativo. Ese paso es muy importante porque en la medida en que nosotros desde ese paso cualitativo nos movemos, entonces le vamos a dar razón a estos pasos que vienen posteriormente. Y por eso es que Aristóteles le llama el motor inmóvil, porque si no se pierde y se vuelve loco, buscando y no encuentra, ni va a encontrar nunca, ¿verdad? Nunca.
Y bueno, así entonces ahora con este tema muy importante que la maldad engendra maldad, entonces quiere decir que nosotros tenemos que estar atentos, mirar así en esta actitud de David, porque el autor sagrado, ¿por qué insiste y te pone la maldad engendra maldad? ¿Por qué él te escribió esto? Como dice el viejo refrán, porque justamente lo que nos quiere enseñar siempre como un libro pedagógico, nos quiere enseñar que nosotros seamos buenos, es decir, a que nosotros pongamos en práctica los valores y principios que hemos recibido desde el aspecto religioso, de lo que significa la gracia de Dios. Y entonces, como conclusión, él dice así, ¿verdad? David, el que está hablando, a veces te oí, pero yo he oído, David, sí, vamos a ir a sepo contra ti. Sí, vamos a ir a sepo contra ti. Responde a todo lo anterior, ¿verdad? Porque aquí viene, primero le presenta de una manera muy interesante, es como que no le culpa el por qué haces caso a los rumores de la gente. Pero David sabe muy bien que es Saúl, ¿verdad? El que le está persiguiendo. Pero es como sus asesores, ¿verdad? Que le están diciendo, bueno, ¿por qué haces caso a esta gente? Otra cosa le está diciendo, el Señor te puso en mis manos. Aquí se habló de matarte, o sea, mis soldados me dijeron. O sea, le va pasando despacito, yo veo joven, pero yo tuve compasión de ti. No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. No extenderé. En tu contra. Mira, Padre mío, sí, mira en mi mano el borde de tu manto. Yo tengo aquí, ¿verdad?, el borde de tu manto. Aquí te muestro, Saúl, Señor, Rey mío, que vos estás bajo mis manos. Y hubo aquí el pueblo, la gente, los que me acompañan. Ahí aprovechá, ahí mismo matarlo. Sí, si yo corté el manto de tu manto y no te maté, tienes que comprender que no hay en mí ni perfidia ni rebeldía, que no he pecado contra ti. Eres tú el que me acechas para quitar. Aquí sí, aquí ya directamente, esto podemos decir que es como una recriminación, ¿verdad? Pues ella escuría hace rato la misma misericordia, pero también tenemos que entender, esto también es importante entender. Ser misericordiosos no quiere decir, queridos amigos, que nosotros nos callamos. Nadie. Ser misericordioso es justamente por misericordia. Yo me acerco a ti y te corrijo. Jaende de las cosas. Jaende. Anila que se huirá. Anila que se huirá. Se quiere mostrar como que se verá. O sea, hacer buenito. Sí, esto todo bien, esto un poquitito nomás, aquí 2 o 3 días, esto, algunas preguntitas, esto, y va a terminar todo, que se huirá. Ni porque vamos a otra cosa y nada. Lo llevo serio. Entonces, esa es la recriminación que le está dando aquí David a Saúl. De Saúl, de que se huirá. De Neñereí. Porque vos te haces el llanto de cocodrilo, Pero sin embargo, no estás en la verdad, estás actuando de otra manera. Muy bien, queridos amigos, esto es para reflexionar, porque esto es demasiado profundo, ¿verdad? Porque esto llega y cala a cómo son nuestras actitudes, como yo les decía. El autor sagrado siempre apunta en la figura de los personajes, están apuntando a las actitudes de la humanidad, a las actitudes del hombre. ¡Oh, bebé! Entero este año de ya. Así que, que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales.
Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.